Vamos a estar bien, hermano. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vamos a estar bien. Porque dice el Señor que todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, vamos a estar bien. Amén. Si no lo creemos, entonces es vana nuestra fe. Vamos a seguir hablando del libro de Juan, el capítulo 11, donde el centro de este capítulo es la fe, ¿cierto? Y Dios nos enseñó, el Señor Jesucristo nos habló a través de la espera en fe, de esperar con fe. Nos habló también de la situación de Jesús en relación a no ir cuando es llamado. Nosotros quisiéramos entender eso. ¿Por qué no fue si amaba a Lázaro? Y el propósito no era expresarle su amor. Era que Marta y María crecieran en fe. Porque Marta tenía fe para creer que Abraham, que Isaac, Jacob, Enoc iban a resucitar. Porque ella le dice, yo sé que él resucitará en el día postrero. Pero ella no creía que Jesús lo iba a resucitar en ese momento. Entonces, que el Señor tenga que luchar con gente que le ha predicado, porque el Señor le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Cierto? Entonces, aparte de hacerles crecer la fe a Marta y a María, también estaba trabajando con la fe de los discípulos. Y cuando trabaja con la fe de los discípulos, trabaja con la fe de su iglesia. Amén. Entonces nosotros podemos entender que Jesús les explica a los discípulos si acaso el día no tiene 12 horas. ¿Cierto? 12 horas donde él tenía que trabajar. Entonces, el que anda de día, le dice, no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Cada vez que nosotros hacemos algo en el Señor, estamos en luz. Amén. Miren, si usted predica, si usted se congrega, si usted ora, si usted habla el evangelio, si usted predica a otras personas, usted está en luz. Si usted no hace esas cosas, usted anda en tinieblas. Porque nosotros debiéramos aprovechar bien el tiempo. El Señor a los hijos de Dios no les dio tiempo para estar todo el día en el celular. No les dio tiempo para estar todos los días conversando con la vecina. No les dio el tiempo para que estén todo el día paseando. No. El Señor les dio tiempo para trabajar en el reino. Entonces el que trabaja en el reino tiene luz. Entonces el Señor, dicho esto, vuelve a hablar con los discípulos. Y es ahí donde vamos a escudriñar la palabra del verso 11 de Juan 11 al 16. Juan 11, 11 al 16. Y dice así la palabra del Señor. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, ¿sanará? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño.
Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. ¿Se da cuenta? Para que creáis. O sea, tuvo motivo Dios para retardarse, tuvo un motivo el Señor para esperar, sí. El motivo era que cuando llegasen a la casa de Marta y María, todos escucharan que Lázaro hace 4 días estaba muerto. Entonces se iba a manifestar el poder divino de Dios para hacer crecer la fe de los discípulos. Dijo entonces Tomás, el Didimo, que es gemelo, a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Este Tomás era el que no creyó cuando le dijeron que Jesús se había presentado. Entonces vamos a tratar, con la ayuda del Espíritu Santo, de entender lo que aquí sucede. Nuestro amigo Lázaro duerme, le dice, mas voy para despertarle. Jesús utilizó la metáfora familiar del sueño para describir la muerte de Lázaro. La forma de hablar fue especialmente significativa porque Jesús pronto lo despertaría. Todos los que están en Cristo Jesús duermen. Todos los que están en Cristo Jesús duermen. Y él iba a resucitar a Lázaro. Jesús dijo en Mateo 9:24, por favor, Mateo 9:24, mire lo que hace Jesús acá. Le dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. ¿Qué pasó con la gente ahí? ¿Qué hicieron? Se burlaban de él. Porque, mire, todo lo que está en control de Dios duerme. Con mayor razón, los hijos de Dios. Todos van a despertar de la muerte. Todos duermen. Con mayor razón, los hijos de Dios. Porque dice la Escritura que unos se levantarán para juicio y otros para vida eterna. Entonces todos duermen. Es por eso que cuando la persona muere, está inconsciente, no está consciente. El Señor le saca la conciencia. Y la persona no sabe qué pasa acá. Si usted tiene algún familiar muerto, si usted tiene algún ser querido que ha partido, esa persona ya no ve, no escucha, no habla, no respira, no hace nada. Está durmiendo. Y Lázaro había entrado en esa etapa. Lázaro no sabía que Jesús estaba afuera. Entonces, para poder despertarlo, tenía que hablarle. Escúcheme bien. Lázaro, para poder despertar, Jesús tenía que hablarle. Porque la palabra de Dios es vida. Lo dice la Escritura.
Entonces la palabra, el verbo, lo tenía que despertar y lo llama por su nombre, Lázaro. Oh, sal fuera. Aleluya. Entonces, al ver esta situación, los discípulos, si yo hubiese estado ahí, yo salgo corriendo, hermano. A lo mejor. Si yo viera una situación ahora así, a lo mejor salgo corriendo. Porque es impactante. Imaginárselo es impactante. Imagínese verlo. Entonces, aquí Jesús dice, la niña no está muerta, sino duerme. ¿Por qué dice Jesús, Lázaro duerme y la niña duerme? Porque él, escúcheme bien, él venció el espíritu de muerte. Entonces, cuando él venció el espíritu de muerte, todos los que manejaban el espíritu de muerte, el Señor lo puso por estrado de sus pies. Y ya no tenían autoridad. Aleluya. Ya no tenían autoridad. Sí, pastor, pero Jesús no había sido crucificado. Sí, pastor, pero Jesús no había resucitado. Hermano, era Dios el que caminaba en la tierra. El poder de Dios estaba en Cristo Jesús. El poder de Dios estaba en Jesús de Nazaret. Por eso el Señor dice en la palabra, cuando abre las escrituras, dice y cita el libro de Isaías, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué dice? ¿Para qué es lo primero que dice? ¿Qué es lo primero que dice? Para dar vida a los... Un aplauso fuerte al Rey, hermano. Jesús no necesitaba que lo crucificaran para despertar a la niña de Jairo. Jesús no necesitaba que lo crucificaran para decirle a Lázaro, Lázaro, sal fuera, porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Aleluya. Y sigue, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar vida a los muertos, dar vista a los... ¿A quiénes? A los ciegos. Entonces, por eso le dijo, por ejemplo, al hombre, anda a lavarte al estanque de Siloé. Por eso le dijo a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Quiero ver. Bueno, ve entonces. Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Por eso se levantó el paralítico del estanque de Betesda. Porque dijo, y a levantar a los paralíticos. Aleluya. Y el Espíritu de Dios estaba sobre él para sacar a los oprimidos y para dar libertad a los presos y sacar a los cautivos. Por eso el endemoniado Jaradelo quedó libre, porque Dios lo libertó con el poder de la palabra. Aleluya. Santo. ¿Qué impide que usted y yo seamos libres? ¿Qué impide que usted y yo, el Señor, lance una palabra? Aleluya. ¿Qué te aflige? ¿Qué te atormenta? Aleluya. El Señor tiene poder y una voluntad perfecta para sanarnos. Y si no es su voluntad sanarnos, tiene el poder sobredivino para levantarnos y llevarnos al cielo. Aleluya.
Santo es el Señor. El Señor estaba manifestando su fe en sus discípulos, en Marta, en María. Hechos 7:60. Hechos 7:60. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aleluya. ¿Quién era ese? Esteban. Aleluya. Escúcheme bien, hermano, que esto es súper importante que lo entendamos. ¿Qué tenía que haber dicho Esteban según nosotros? A Esteban lo apedrearon, ¿cierto? A Esteban lo apedrearon. Entonces, ¿qué tenía que haber dicho Esteban? Señor, no le tomes en cuenta este pecado y muere. Aquí debiera decir, y murió. Pero no dice eso. Y no es porque al Espíritu Santo se le haya ocurrido decir durmió. Es que todos dormimos. Todos dormimos. Entonces el Señor le estaba diciendo algo que era para él divino, para él sobrenatural. El tema es que los discípulos que estaban ahí no entendían. Y muchos de nosotros no entendemos qué es lo que es pasar de muerte a vida. Aleluya. Aleluya. Me van a perdonar los católicos que me van a ver, pero lo único que no entienden eso son los curitas. Porque hacen la oración para que el Señor los salve después que resuciten. Todos van a resucitar, unos para vida eterna y otros para condenación, pero los muertos en Cristo mueren para vivir eternamente. De lo contrario, Pablo no hubiese dicho, mejor es morir. Y así estoy siempre con el Señor. Aleluya. Pablo entendía, el teólogo, el apóstol teólogo entendía las profundidades del reino. Entonces dice, prefiero morir y estaré para siempre con el Señor. Pablo podía decir, si vivo de Cristo soy, si muero también soy de Cristo. Entonces, me da lo mismo si me muero y me da lo mismo si vivo, porque Cristo mora en mí. Aleluya. Los que no saben lo que puede hacer el Espíritu Santo, tienen temor a la muerte. Ay, si me muero, ¿qué va a pasar con mis chiquitos? ¿Qué va a pasar con mis niñitos? ¿Qué va a pasar con la casa? Nada, po. Seguirán viviendo como muchas personas viven aún estando sin Cristo. Aleluya. Usted sabe que han quedado niños huérfanos, algunos recién nacidos y otros que recién están caminando. Y por accidente se ha muerto el papá y la mamá. Y esos niños no se mueren con el papá y la mamá. Siguen viviendo. Aleluya. ¿Y por qué los hermanos en Cristo tienen temor a la muerte? Aleluya. Lázaro le dice ha muerto. Y me alegro. Ay, ¿de qué Dios estamos hablando? No. A ver, ¿te alegras de que Lázaro haya muerto? Nosotros no. Pueden haber pensado los discípulos. Pero ¿por qué se alegró Jesús? Me alegro que esté muerto. Porque yo voy a mostrar mi gloria.
Porque si vengo y los sano, ustedes siguen igual. Aleluya. Hermano, muchas veces usted, la iglesia, nosotros en la iglesia, si el Señor no hace una obra gigante, nosotros no aumentamos la fe. La fe nuestra no crece y muchas veces decrecenta. Muchas veces decae la fe porque no vemos nada extraordinario. Hermano, si usted está aquí con esta calor, ya es extraordinario. Aleluya. Ya es extraordinario. Váyase 30 años atrás, los más antiguos. Váyanse 40 años más atrás, ¿dónde andaban? Aleluya. Entonces, hermano, nosotros debemos entender este proceso de la fe. Jesús podía sentirse contento, incluso en la muerte de un amigo, porque estaba seguro del resultado de esa muerte. El más seguro de tu proceso es Cristo. El más seguro de mi proceso es Cristo. Aleluya. El más seguro del proceso de esta iglesia es Cristo. No usted ni yo. Porque Él maneja los procesos. Vemos al final de los eventos de este capítulo que el dolor fue consolado. La vida fue restaurada. Muchos más creyeron y la muerte necesaria de Jesús se puso en marcha. Él con a pesar de que todos creyeron, a pesar de que todos empezaron a confiar, a pesar de que todos estaban alegres, contentos de ver a Lázaro, Jesucristo más se acercaba a la cruz. Mientras Él los alejaba, Él iba más cerca de la cruz. Aleluya. Todas estas eran razones para estar contento. Hermano, yo cuando empiezo a leer y el Señor empieza a entregarme a la mente cosas, digo yo, este Dios era tan maravilloso. Este Dios era tan glorioso que se alegraba a cada paso que daba a la cruz. Aleluya. Cada situación lo acercaba a la cruz y él estaba contento, su corazón estaba lleno de gozo. En cambio nosotros, mientras más nos acercamos a la cruz, más clamamos y nos aferramos a la vida, hermano. Aleluya. Santo es el Señor. Y el Señor dijo, no te aferres a lo que es vanidad. No te aferres a lo que es momentáneo. No te aferres a lo que es pasajero. Aférrate a las cosas que no se llenan de polilla, que no se oxidan. A eso aférrate. A la vida eterna. Eso abraza. El Señor nos está diciendo que es más importante morir para resucitar que vivir para seguir sufriendo, hermano. ¿O usted cree que si el Señor lo sana, todo va a pasar? ¿Los problemas se van a terminar? No, hermano. No. No se van a terminar. Porque mientras más enfermo usted está, más deuda hay. Y si usted se mejora, tiene que volver a pagar todo.
Aleluya. Y empiezan los problemas más graves. Entonces, en su sabiduría, el Señor nos va entregando estas perlas para que podamos aprender que a menudo permite que pasemos por una oscuridad más profunda y misterios más profundos del dolor. Nadie quiere conocer, escúcheme bien, el centro del dolor. Nadie quiere conocer el centro de la angustia. Pero cuando el Señor te mete ahí al centro del dolor, al centro de la angustia, ahí tú puedes decir, yo anduve en valles de sombra y de muerte. Aleluya. Cuando tú no te recuperas de un dolor y el Señor viene y te mete otro encima. Y tú no sabes qué es lo que va a pasar. Tú no sabes qué es lo que va a ocurrir. Y tienes que esperar. Tienes que aguantar en medio del dolor, en medio de la aflicción. Tienes que aguantar el dolor de la pérdida del ser más querido. Y tienes que aguantar la angustia, la tristeza, la amargura de que te digas que tienes cáncer. Aleluya. Santo es el Señor. No queremos vivir eso. No queremos entrar ahí. Queremos al papito que nos ama. Queremos al papito que tiene misericordia. Pero no queremos al papá que te mete allá. En la pieza más oscura de la casa. Aleluya. Santo es el Señor. Alabado sea el Rey de Gloria. Mas vamos a Él, dice. Nuestro Señor probablemente dejó Betabara el día después de que Lázaro murió. Fue a Betania 3 días después y aparece que Lázaro había sido enterrado por 4 días. Y consecuentemente que había sido puesto en una tumba el día que murió o un día después de haber estado enfermo. El Señor se tardó, hermano, porque amaba a la familia. Pero ¿cuál era el amor profundo de Dios? Que ellos crecieran en fe. Que ese granito de mostaza que Él puso en su corazón, en su alma, se aumentara. Él tenía que procesar a los apóstoles para que después les pudiera decir cosas mayores que yo hice, ustedes harán. Aleluya. Yo no te puedo decir, hermano, escúchame bien, no te puedo decir que se puede salir esperando en el Señor si no he vivido ninguna cosa terrible. Aleluya. No te puedo decir levántate si no he sufrido el dolor de perder un ser querido. Aleluya. Pero como lo viví, yo te puedo decir, espera en el Señor. Espera en el Señor. Y Él hará. Estar tranquilo, esperar quieto en el Señor. Y Él sanará, Él restaurará. A lo mejor no en esta vida, pero sí en la vida venidera. Alabado sea el Rey de Gloria. Santo y poderoso eres, Señor. Aleluya. Si no lo hace aquí, lo hará después. Porque ninguna enfermedad, ninguna pena, ninguna angustia, ningún dolor, ninguna lágrima entrará al reino de los cielos. Aleluya.
Santo es el Señor. Es necesario que entendamos. Es necesario que los apóstoles entendieran. Es necesario que Marta y María entendieran. ¿Por qué? Porque dentro de muchos hay osadía. No, pastor, ¿qué me está diciendo? Sí, hermano. A veces somos osados. Y Tomás era uno de ellos. Aleluya. Hay muchos afuera que dicen, si me sana voy a la iglesia. No son osados. Transpiran valentía. Pero la valentía sale por los poros de ellos, no del alma. Aleluya. Es fácil hacerse el valiente. Es fácil que nos vean valientes, como los hijos de Isaí. Pero el único valiente que tenía ese hombre era David. Aleluya. El que no tenía miedo de enfrentar a los osos. El que no tenía miedo de enfrentar a los leones. El que no tenía miedo de enfrentar a Goliat. Aleluya. En cambio, los otros que eran grandotes, fortachones y aparentaban matonería, prepotencia y trascendían la valentía, estaban escondidos junto con Saúl. Aleluya. Santo es el Señor. Dijo entonces Tomás, llamado Didimo, y a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Tomás, el llamado Didimo. La tradición de la iglesia dice que Tomás era Didimo porque se parecía a Jesús. Y esto lo ponía en un peligro especial. Si alguien entre los discípulos de Jesús era un objetivo potencial de persecución, sería el que se pareciera a él. Aleluya. Ahora, ¿cómo se parecía Tomás a Jesús? Que Tomás podía decir cosas sin medir consecuencias. Aleluya. Tomás dijo, si no metiere mi dedo en su costado, en sus manos, no creeré. Aleluya. Jesús le dice algo súper importante a Tomás. Ni en Israel he hallado un hombre como tú. Aleluya. Ay, ¿de dónde conoces? ¿De dónde me conoces? Cuando estabas debajo de la higuera te conocí. Porque tú le dices, eres un verdadero israelita. Y los verdaderos israelitas están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Aleluya. Tomás tenía algo osado que él no lo convencían con cualquier cosa. Y a Jesús también no lo convencían con cualquier cosa. Él decía, vámonos a esa ciudad. Él sabía que lo querían hacer rey. Lo querían convencer de cosas y Jesús era plantado en su firmeza.
Le dijeron cualquier cantidad de improperios y Jesús seguía firme, firme. Hasta el último estuvo firme, sin echar pie atrás, siempre avanzando. Y Tomás tenía esa firmeza, firme en lo que él decía. No así Pedro, porque se llamaba Simón. Pedro se llamaba Simón. Y Simón significa junco. El junco con el viento se dobla y no se vuelve a enderezar. Queda doblado. Mas le dice, te voy a poner Petra, piedra pequeña, que nadie te mueva. Pedro tenía una particularidad, que él decía cosas que no podía cumplir. Iré contigo donde vaya, mi vida daré por ti, le dijo a Dios. Firme, firme en su decisión de hablar, firme en sus convicciones, Pedro. Pero el Señor le dijo, antes que el gallo cante 3 veces, Pedro, me negarás. No dijo lo mismo de Tomás. He aquí un verdadero israelita, que es firme en su postura. Aleluya. Había un espíritu ahí de Moisés en Tomás. No me muevo si tu presencia no va conmigo. No. Mátame si quieres. Aleluya. No mates a este pueblo. Quítame la vida a mí, le dijo Moisés. Convicción. Convicción, hermano. Entonces se parecía en algunas cosas, no igual que Dios con poder y autoridad, dominio, soberanía, eternidad, no. En su postura, en su posición. Porque le parecía que Jesús, se parecía a Jesús. Todos los judíos de aquel entonces tenían 2 nombres. Uno era un nombre hebreo, por lo cual eran conocidos en su círculo. El otro era un nombre griego por el que eran conocidos en el círculo más amplio. Tomás es el hebreo y Didimo es el griego para un gemelo. Aleluya. Vamos también nosotros para que muramos con él. Tomás estaba dispuesto a ir con Jesús, incluso si significara morir con él. ¿Qué es lo que había en ese corazón, hermano? ¿Por qué lo llamó Jesús? ¿Por qué le dijo, sígueme? A Juan y Jacob también eran valientes. Eran atrevidos, osados, pero asesinos. Jesús los conocía. Porque cuando quisieron hacer descender fuego sobre Samaria para que murieran todos, el Señor se volvió, los miró a los ojos y les dijo, ¿de qué espíritu son ustedes? Aleluya. Había otro osado en la iglesia del Señor, Judas, que escuchó la palabra, vio milagros, caminó con el maestro, se durmió con el maestro, lo escuchó orar, le dijo, enséñanos a orar, enséñanos, en medio de todos, pero nunca se convirtió. Porque la osadía de ser un ladrón, un sinvergüenza, no le permitía recibir la palabra. Aleluya.
Tomás pronunció, hermano, un grito de leal desesperanza. Vamos para que muramos con él. Aleluya. Porque en su interior, creo, él quería dormir y tener vida como Lázaro. Porque había entendido quizás lo que Jesús había dicho. Y en su osadía dijo, vamos, y yo también quiero morir. Aleluya. Él es el pesimitra entre los discípulos. Y ahora toma la sombría y como será probado la perspectiva correcta del resultado de su regreso a Judea. Pero su afectuosa lealtad le prohíbe la idea de permitir que Jesús vaya solo. Era tan leal como Cristo leal a su Padre. Era tan leal Tomás que expresó yo quiero morir, pero era como un argumento para no dejar solo a Cristo. Aleluya. Ay, pastor, si lo amo tanto, pastor, yo jamás lo voy a dejar solo. Muchos de los que llegaron aquí dijeron eso. Y ni siquiera ahora me saludan. Y me abrazaban, lloraban. Vamos a hacer crecer esto, pastor. Vamos a tener una iglesia grande, pastor. Juntos lo vamos a lograr, pastor. Y yo decía, Pedrito, puros Pedritos no. Este es el verdadero discípulo. Este es el discípulo que entiende el caminar 2 millas. Entiende que tiene que pasar la capa. Entiende que tiene que poner la otra mejilla. Este está preparado para eso. La diversidad del reino nos prepara a que incluso en nuestra osadía, nuestra fe crezca, nuestra lealtad sea plena, precisa. Aleluya. Como la lealtad de Josué. Josué nunca dejó solo a Moisés. Aleluya. Se le perdía un ratito a Moisés y Josué se desesperaba, hermano. Buscando a Moisés. Aleluya. Hoy día es así. Lamentablemente no. No, si el pastor abre la iglesia. ¿Para qué me voy a ir temprano? Aleluya. Santo es el Señor. La fe va mucho de la mano con la lealtad del Hijo de Dios. Si tu fe, mi fe es genuina, tú eres leal a aquel que te llamó. Aleluya. Te lo voy a repetir de nuevo. Si tu fe es genuina, tú eres leal a aquel que te llamó. Estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y a los leales, uno no tiene que andarle diciendo lo que hay que hacer. El leal instruye antes de. El leal percibe antes de. ¿Sabe por qué? Porque estando al lado de su maestro, estando al lado del pastor, sabe qué pasa en la iglesia, sabe cómo se mueve la iglesia. Aleluya. Santo es el Señor. Por eso los discípulos le preguntaban cosas a Jesús, porque sabían el entorno, porque eran leales a Cristo, con todas las dificultades, con todos los problemas que podían tener, ellos estaban ahí al pie del cañón, como se dice, creciendo en fe, creciendo en obediencia, creciendo en sujeción, esperando ver un resultado de lo que él había dicho. A lo mejor en su corazón cavilaron, a lo mejor en su corazón dudaron, pero querían estar ahí. No para criticar, no para decirle, ¿viste Jesús, nos mentiste?
No, era para ver si lo que estaba diciendo su maestro se iba a cumplir, sí o no. Aleluya. La diferencia de personas que escucharon la palabra porque la escucharon en su casa y la diferencia de aquellos que siguieron a Jesús y la escucharon por el camino. ¿Era la misma palabra? Sí, era la misma palabra. ¿Eran las mismas circunstancias, los mismos lugares? No eran los mismos lugares. Pero la diferencia estaba en disponer el corazón. Puede ser caminando, puede ser en el cerro, en la casa. Si tu corazón está dispuesto a escuchar la palabra de Dios, tu fe va a crecer. Tu fe va a aumentar. El Señor iba a la casa de Marta y le hablaba y le predicaba y Marta dudaba. Y Marta dudaba. Entonces, ¿sirve que Jesús vaya a la casa? Sí, pero cuando hay corazones abiertos. ¿Sirve caminar con Jesús, como dice nuestro lobo? Sí, pero con corazones abiertos. Para que pueda crecer tu fe y mi fe. Para que podamos multiplicar la grey. Para que podamos llenar el enlosado, el patio. Para que la misión de nosotros es llenar el patio del templo. Aleluya. Porque eso le dijo al profeta, el patio no lo midas, porque está destinado a los gentiles. Aleluya. Entonces la fe, hermano, la fe es la que nos va a hacer entender. Primero nos va a hacer esperar y nos vamos a impactar. Los discípulos se impactaron, dijeron, pero si es su amigo, es la familia que él ama, mira, ahora quiere ir a Betania. ¿Y para qué vamos? ¿Te quieren matar allá? ¿Para qué quiere ir de nuevo para allá? Jesús le podría haber dicho, es que yo voy a esperar 4 días porque lo voy a resucitar. No se los dijo. ¿Por qué no se los dijo? Porque su corazón no estaba preparado para esas cosas. Cuando tu corazón no está preparado, el Señor no te muestra profundidades del reino. Aleluya. Porque Pablo dijo, hay muchos que necesitan leche. No pueden comer comida sólida. Son muy niños. Y Jesús expresó en ellos con esta palabra, yo no puedo meter mi vino nuevo en odres viejos. No puedo. Se van a reventar. Y eso pasa, hermano, eso pasa cuando los procesos los apuramos. Y viene el profeta y dice, ustedes son pastores, ustedes son profetas, ustedes son evangelistas, sin vivir un proceso. Hermano, el siervo de Dios tiene que vivir un proceso. No es llegar y decir, ya ven para acá, te voy a ungir. Aleluya. Y los procesos se viven en silencio. Los procesos se viven escuchando al maestro. Es él el que está pasando la prueba. Es él el que está preguntando y nosotros respondiendo. Nadie más. Y a veces te lanza una pregunta y se queda callado. Nadie te puede ayudar. No existe torpedo, no existe nada, sino solamente la sabiduría que tiene que venir de lo alto. Para poder entender lo que el maestro te dijo. Entonces ellos tenían que ser procesados. Ellos tenían que ser trabajados para poder ser enviados. Ellos no fueron llamados como apóstoles. Fueron llamados como discípulos. Y como discípulos fueron preparados para ser enviados, porque apóstol significa enviado. Entonces cuando el Señor lo tuvo preparado, escúcheme bien,
cuando el Señor los tuvo preparados, se les apareció después de resucitado 40 días y 40 noches, hablándole las maravillas del reino. Fue la única manera de que ellos estuvieran preparados. ¿Pasaron por miedo? Claro que pasaron por miedo. ¿Pasaron por situaciones? Claro que pasaron por situaciones. ¿Sintieron la adversidad? Claro que sintieron la adversidad. Pero la adversidad del aprendizaje. Escúchame bien. Él los estaba preparando en fe. Ellos pasaron el proceso del aprendizaje. Porque aún no venía la prueba. Una vez que Él dice, no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo y los llene con su poder. Cuando sucedió eso, tenían que aplicar el proceso de lo que habían aprendido. ¿Sabe por qué? Porque empezó la persecución. Aleluya. A Pablo lo mismo. A Pablo lo llamó, lo dejó ciego 3 días. Y Pablo tuvo en esos 3 días un proceso sobrenatural. Y lo manda donde el sacerdote para que el sacerdote le imponga las manos y ore por él. En otras palabras, el sacerdote, a lo mismo que Jesús cuando saca a Lázaro, el sacerdote desata a Pablo. Dice que cuando Ananías oró, le cayeron como escamas de sus ojos. Aleluya. Y lo mismo le dice Jesús a sus discípulos. Desatarlo. Porque viene de una condición sobrenatural. Aleluya. Aleluya. Cuando tú, hermano, cuando yo entramos en un acto sobrenatural, tú pierdes el tiempo, pierdes la noción de todo. Ay, sentí la presencia del Señor. Dice la Escritura que Juan cayó como muerto. Aleluya. Vivir una experiencia sobrenatural. Hermano, no sabes si estás vivo o estás muerto. Aleluya. Cuando vives algo sobrenatural, no sabes si estás vivo o estás muerto. Eso es lo que dijo Pablo. No sé si en el espíritu, no sé si muerto, no sé cómo, yo fui al cielo. No hay tiempo. No hay razón. No hay nada. Porque todo es eterno. Aleluya. Aleluya. Cuando yo viví mi primer acto sobrenatural, lo viví en Sierra Gorda, cerca de Calama. El Señor me llevó, por trabajo me llevó allá. Habían mandado a 2 compañeros antes. Uno duró 2 días y dijo, yo no puedo estar aquí, me voy. El segundo duró 10 días, se vino. Había que estar 1 mes y medio. Y me mandan a mí. Y parto para allá. Tuve el mes y medio. Me pusieron en una casa que estaba en medio de una salitrera abandonada. La pieza donde yo vivía tenía como 7 metros del cielo, del piso. Eran así unos adobes. La cama la pusieron en el medio con un velador. Y ahí yo dormía. Todos los días, el mes y medio, todos los días dormía ahí. Salía de ahí para ir a trabajar, tomar desayuno en la faena, almorzar, comía y me venían a dejar ahí. Parecía preso. Como a los 20 días, la presión
de la soledad, de la angustia, de no ver a mi familia, me puse a orar, me puse a clamar y siento que algo se para sobre mis pies, en mis talones. Me pongo en la cama arrodillado y siento, y yo tenía todo apagado y se iluminó la pieza y me perdí, hermano. Me perdí. Empecé a orar como a las 10 de la noche. Desperté de eso a las 4:30 de la mañana, donde sentí la gloria de Dios, donde sentí el poder de Dios hablando a mi vida. Te traje aquí porque te voy a procesar. Te traje aquí porque te voy a procesar. Hermano, no me gustó. No entendía la voz de Dios. Me parecía Samuel, pero no tenía con quién preguntarle quién es. Sino que en el Espíritu, sin conocer, yo no tenía idea de la palabra, no tenía idea del Evangelio. Y le digo yo, ¿quién eres? Yo soy el ángel de Jehová y te voy a procesar. No te va a gustar. No te va a gustar el proceso. Pero créeme, porque has hallado gracia ante mis ojos. Aleluya. Santo es el Señor. Cuando Dios te llama, te discipula, te prepara para procesarte y enviarte. No es de otra forma. No es de otra forma. No, Señor. Cuesta. Cuesta el desprecio. Aleluya. Cuesta el desprecio, hermano. Cuesta el rechazo de la misma iglesia. Cuando no te tienes que ir porque no te gusta. Cuando no te gusta, tú te vas. Cuando no te gusta, tú te incomodas y te vas a otro lugar. Eso no es así. Es cuando te echan. Te echan. Porque hablas cosas distintas. Porque ves el evangelio distinto. Nadie se quiere juntar contigo. Nadie te quiere abrazar. Porque confrontas con la palabra. Aleluya. Y ya pasas para la carne y en los demonios pasa a ser el enemigo número 1. Aleluya. Santo es el Señor. También debo decir que dentro del proceso llegué a un pastor que aprendí mucho. Mucho. Un hombre lleno del Espíritu Santo. Pero que no supimos medir lo que Dios quería hacer con nosotros dos. Y terminé saliéndome de esa iglesia. Y cada noche que me acuerdo le pido perdón a Dios. Cada noche que viene a mi corazón ese recuerdo, mis ojos se llenan de lágrimas y oro y le digo, Señor, levántanos de nuevo. Levántanos. Porque no sabíamos lo que hacíamos. Aleluya. Santo es el Señor. Cuando tú no estás preparado, metes la mano donde Dios no quiere que metas la mano. Cuando tú no estás preparado, habla lo que Dios no te mandó a hablar. Aleluya. Cuando tú no estás preparado, te quedas en el lugar que no es tu lugar. Santo es el Señor. Por eso mi oración es sobre este joven que amo mucho, mi diácono,
que llena mi corazón cuando lo escucho predicar. Y le pido, Señor, procésalo para cosas grandes. Para cosas grandes. Si tiene que sufrir, que sufra. Porque el sufrimiento no lo va a matar. Lo va a preparar. Aleluya. Santo es el Señor. Por eso había un Tomás que era distinto a los otros. Había un Tomás que estaba distinto a Pedro, que se parecía más a Jesús y que nadie lo hacía retroceder. Aleluya. Y que era leal, era fiel a sus palabras, a sus principios. Lo hizo crecer en fe, junto con todos. Y es lo que Dios quiere, que usted y yo crezcamos en fe. Que vivamos por fe, no por vista. Dios quiere eso, que usted y yo vivamos por fe, no por vista. Aleluya. Y la fe te lleva a decir, si es tu voluntad, hazla, pero que no sea la mía. Eso es fe. Eso es convicción. Eso es lo que le dijo Jesús. Que se haga tu voluntad y no la mía. Estar seguro de quién te está direccionando. Estar seguro de quién te está llamando. Estar seguro de quién te va guiando. Aleluya. El leal no anda picoteando como las gallinas en todos lados. No, Señor. Está donde hay crecimiento. Está donde es útil. Está donde puede aportar. Aleluya. Está donde puede animar y puede levantar y puede orar. Aleluya. La voy a apuntar con el dedo y le pido perdón. Mi hermana Rosario, el Señor la puso aquí con el único propósito que interceda. Y ella intercede. Ella anima. Ella me llama para decirme, pastor, ¿cómo está? La obra se va a levantar. La obra va a crecer, pastor. Algo va a suceder ahí, pastor. Yo lo creo, pastor, porque lo siento. No me llama para darme problemas. No me llama para molestarme. Aleluya. Santo es el Señor. Entonces tenemos que crecer en esa fe que está puesta en la roca. Tenemos que crecer en esa fe que no se mueve. No importa lo material. Que nunca te importe lo material. Si está, gloria a Dios. Si no está, gloria a Dios también. Aleluya. Pero la fe no tiene altura. No tiene profundidad. La fe es eterna. Porque viene del eterno. Viene de Cristo. Aleluya. El cielo y la tierra pasarán, mas mi fe nunca pasará. Porque aquí está la fe. Aquí está la convicción. Dale fuerte un aplauso al Rey de Gloria. Póngase de pie, amado hermano. Que el Señor le bendiga. Le vamos a dar gracias por esta palabra al Rey de Gloria. Amén. A algunos les costó sostenerse, pero gloria a Dios porque están. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, mi Señor. Gracias porque muchas veces tú haces las cosas a tu tiempo con el solo y único propósito de que nuestra fe crezca. Aumentanos la fe. Aumenta nuestras convicciones. Que podamos vivir tu palabra, que podamos hacer tu voluntad, que podamos ser firmes en nuestros conceptos, en nuestras decisiones. Queremos tener esa convicción de Tomás y queremos tener tu convicción. Porque las dos cosas van de la mano. La humanidad y la eternidad.
siempre van de la mano. Y el Jesús de Nazaret vivía como Cristo, el Hijo de Dios. Porque la carne iba junto con lo eterno. Y nosotros somos templo de tu Santo Espíritu. La carne junto con lo eterno. Por eso, Padre, todo lo que está en decisión del Espíritu Santo, que sea nuestra decisión. Y que todas nuestras decisiones estén conforme a las decisiones del Espíritu Santo. Yo oro, Padre, para que esa convicción se materialice en nosotros. Y vivir conforme al Espíritu de Dios. Vivir conforme la palabra del Espíritu Santo. Yo oro, Dios, para que nuestros pies empiecen a pisar tierra firme. Porque cuando pisamos tierra firme, esa tierra es bendita. Todo lo que pisare la planta de tus pies será bendito, le dijiste a Josué. Y empezamos a dar pasos de fe. Pasos firmes de fe. Firmes de convicción. Yo empiezo a caminar por fe. En el nombre de Cristo Jesús, mis pies empiezan a zapatear la fe. Para que el enemigo sienta que yo camino por fe. Y que no ando por vista. Señor, en el nombre de Jesús, coloco todos mis planes, todos los proyectos de este ministerio en tus manos. Porque sé que tú eres perfecto. Yo pongo mi fe en tu proyección. Pongo mi fe en tus planes. Porque sé que tus planes son perfectos. Sé que tus planes son mejores que los míos. Sé que tú no te equivocas. Por eso, papá, yo camino por fe. Hago un acto profético, Dios, de que estoy caminando por fe. Y que nada me detendrá. Que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Porque yo camino en las alas del Padre. Yo estoy en las manos del Eterno. Y tú perdonas mis pecados y me limpias con tu sangre poderosa. Y soy, papito amado, reconocido en el cielo. Gracias a tu palabra y a tu Santo Espíritu. Nada nos detendrá. Yo no sé quién quiere caminar conmigo. Yo camino por fe, Señor. No me voy a detener. Como le dijiste al pueblo, giren 7 veces alrededor de Jericó. Ordénense y caminen. Hagan sonar trompetas. Canten alabanza. Y cuando yo les diga griten, ustedes gritarán. Y cuando ustedes griten, Rabaquiso Toraquei, los muros caerán. Gracias, Dios mío. En tu nombre, Dios, gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dale fuerte un aplauso al Rey de Gloria.